delincuentes, ¿no? Y esta nota que acabamos de ver es un ejemplo de ello, ¿no? La policía trabaja y uno puede destacar sin duda la labor que pueden realizar contra todo, ¿no? Porque a veces ni recursos tienen para hacerlo. Pero cuando estos sujetos se ponen en manos del Ministerio Público o el Poder Judicial, algo pasa allí que no se concretan las detenciones y regresan a la calle. Y no regresan para portarse bien, obviamente, regresan para seguir haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Y de hecho, en las últimas semanas, 69 presuntos delincuentes, durante estos 7 meses de trabajo de la policía, pues han acabado así, nuevamente en las calles. Claro, y está ya con nosotros la doctora Romy Chang, ella es abogada penalista, para hablar de eso, ¿no? Porque, a ver, el derecho penal no solo sanciona, ¿no? Sino que tiene que actuar diligentemente antes de sancionar, y creo que ese es el principal pasivo que en este momento se tiene. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Así es, yo creo que el problema que tenemos es la crisis institucional generalizada en nuestro país, ¿no? La delincuencia, como siempre lo digo, está organizada, ese es su nombre, pero nuestras instituciones están totalmente desorganizadas y así no se puede combatir, ¿no? Entonces, esta falta de vinculación, de fortalecimiento entre el Ministerio Público y el Poder Judicial y la Policía Nacional es lo que termina generando que estas personas salgan en libertad. En algunos casos, que son la mayoría, porque realmente no se puede probar adecuadamente su vinculación con el delito. Y si es así, pues el Poder Judicial no puede hacer mucho. ¿Y de quién es responsabilidad de eso? Y aquí hablábamos con Claudia, ¿no? Porque leyes sobran. Y de hecho en el Congreso han hecho una serie de modificaciones respecto a quién finalmente es el titular de la investigación, de quién es la responsabilidad de encontrar esas pruebas que vinculen a los delincuentes directamente con los delitos. Quien dirige la investigación, como lo dice la Constitución, siempre es el fiscal. Lo ha sido así en el Código Antiguo, lo es en el Código actual, y eso no puede cambiar, porque está en la Constitución. El tema es que la dirección de la investigación debe hacerse en compañía de la Policía Nacional, porque es la policía la que ha estudiado para poder saber cómo recabar pruebas, hacer, por ejemplo, un levantamiento de cadáver, verificar en balística cuáles son las balas. Eso solamente lo sabe hacer la policía. Los abogados, los fiscales, no estudian para eso necesariamente. Entonces, el problema, pues, es que el fiscal realmente no dirige. Muchas veces, por la carga del trabajo, el fiscal simplemente pasa la bola a la policía, y la policía trata de hacer su mejor esfuerzo, pero no son abogados tampoco. Entonces, a veces se enfocan en cosas que no son relevantes para que se pueda conseguir quitarle la libertad a estas personas. Ahora, ¿qué deberíamos hacer, no? Porque yo he sido, y lo dije también hace un ratito, muy crítica de estos populismos, de hacer mucho más rígidas las penas frente a lo que tenemos que mínimamente no funciona en una diligencia. Entonces, ¿cuál es la solución partiendo de eso? Más allá de implementar mejores recursos y demás en las áreas correspondientes. Aumentar plazos, ¿no? Ventanas distintas en periodos antes de pasar una carpeta fiscal. No, yo creo que lo más importante no es tanto los plazos, porque al final, por ejemplo, nosotros ya ahora hemos aumentado plazos para las detenciones en flagrancia, y igual salen libres, o sea, esa no es la solución. Endurecer las penas, bueno, la pena prácticamente por una violación es cadena perpetua, y si no es pena de muerte es porque no se puede, ¿no? Entonces yo creo que la solución más bien pasa por capacitar, pero capacitar en conjunto, tanto a fiscales como también a Policía Nacional, y crear equipos de trabajo. Y eso implica una directa relación, una directa coordinación entre el Ministro del Interior y el Fiscal de la Nación. Y ejemplos buenos tenemos, ¿no? Cómo está trabajando, por ejemplo, el EFICOP, ¿no? Policías y fiscales alineados para poder conseguir resultados, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y sin estar quitándose protagonismos. Yo por eso creo que estas discusiones, por ejemplo, de quién debe de concluir, de quién debe liderar la investigación, son absurdas porque no ayudan a las instituciones. Hay como una especie de rivalidad interna que viene desde hace muchísimos años atrás entre los fiscales y los policías. Y a propósito de protagonismos, hace unos días el jefe del Estado Mayor de la Policía, el general Arriola, lanzó una propuesta bastante audaz, populista, a mi criterio, por cierto, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, ya las preventivas deberían ser automáticas. Ya no hay que pasar por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, no. Detenido, preventiva de inmediato. ¿Es viable esto? Eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de que la policía, como el señor Arriola, es muy bueno en temas de investigación, en todo lo que es liderar pesquisas, pero no sabe derecho, porque eso no es posible. Como lo dice la Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad.
no te la pueden quitar automáticamente, no te la pueden quitar sin una orden judicial o sin que tú estés realizando algo en flagrancia. Entonces, la prisión preventiva inmediata generaría un montón de complicaciones. No es constitucional, no estaría aprobada por un juez, pero además colapsaría las cárceles. En y ahí creo que viene esta bola que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Mala policía, no logramos que Fiscalía finalmente tenga una carpeta fiscal sólida y cuando lo hacemos tenemos otro problema, ¿no? Ya hay penales hacinados, si uno revisa el porcentaje de sentencias firmes en este país, es nada y seguimos sobrepoblando los centros penitenciarios. Entonces, la pregunta debería tener una respuesta realista. ¿Vamos a salir de este círculo medianamente con qué? ¿Más plata? ¿Más leyes? ¿Con qué? Yo la verdad pienso que el centro de esto, el éxito, es la capacitación adecuada. Porque, por ejemplo, hay un montón de casos que un fiscal o un juez podrían resolver inmediatamente, con solo haber estudiado correctamente las normas. Pero como no tienen mucho conocimiento, tienen que investigar, tienen que indagar, y claro, eso ya quita tiempo. Entonces yo creo que una buena capacitación en las materias que ve cada juez y sobre todo una permanencia en el cargo, porque rotan mucho. Entonces el nuevo tiene que volver a empaparse los expedientes y eso quita tiempo, ¿no? Eso yo creo que generaría pronunciamientos mucho más rápido. Por ejemplo, nosotros hemos visto un montón de audiencias, incluso en casos mediáticos, donde el fiscal o el juez dice, ok, la lectura de sentencia la voy a hacer todavía la próxima semana, pero la debería hacer en ese momento. El Código Nuevo, el Código Procesal, justamente buscaba eso, que fiscales y jueces resuelvan en el acto, porque se supone que un abogado muy bien capacitado debería tener la capacidad para hacerlo, ¿no? Pero claro, ya el reprogramar nuevamente nos lleva a pérdidas de tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, tú has mencionado algo que me parece muy importante, ¿no? Y aquí lo vemos a diario en casos de robos, de asaltos, con imágenes de cámaras de seguridad como las estamos viendo, en donde los hechos nos parecen tan claros, evidentes. ¿Por qué se toman tanto tiempo en resolverlos? por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que en ese tipo de casos no debería haber mayor discusión. Es más, nuestro Código Nuevo plantea una herramienta muy poderosa que se llama proceso inmediato. El proceso inmediato permite condenar a una persona con sentencia firme, o sea, nada de prisión preventiva, de frente cárcel con su sentencia, en aproximadamente un mes. Todo el proceso. Pero los fiscales no aplican eso porque eso implicaría que tendría que sustentar en el acto una acusación. Y ya nos hemos dado cuenta cuánto se demoran en plantear acusaciones. No, y hemos visto casos en donde las víctimas denuncian que los fiscales, quizás para ahorrarse el trabajo, pero ya mira todo el tiempo que te vas a demorar, o mejor arregla aquí nada más, mira cuánto tiempo, para que se desistan de continuar con los procesos. Claro, ¿no? Y eso es pues también porque, bueno, dos factores, ¿no? Uno, porque hay mucha carga, y dos, porque también hay que reconocer que hay una cultura de la denuncia en nuestro país. Para los peruanos, las peruanas, todo es denuncia, penal además, ¿no? Por ejemplo, una pelea con dos vecinos y ya estás escuchando, te voy a denunciar, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una sobrecarga innecesaria. Eso es verdad. Pero la idea también es que los fiscales estén en capacidad de apreciar esos casos y de frente disponer un archivo. Porque no hay más cosa que investigar. Pero claro, no es que automáticamente digo, lo remito a la policía para que investigue. Entonces, ahí hay pérdidas de tiempo valioso que podría invertirse en casos que realmente tienen relevancia como homicidios, sicariatos, ¿no? Ese también es un problema de nuestro país. ¿Dónde crees que están las mayores fallas en delincuencia común, organización criminal? La diferencia es importante porque, claro, quienes nos ven a esta hora dirán, no pueden hacer nada con el arrebatador de celular, menos van a hacer algo con el extorsionador. Así es. Bueno, a ver, yo creo que lo principal es la delincuencia común. Y la mayoría de casos en nuestro país, en realidad, es delincuencia común. Las organizaciones criminales, cuando se pensó en organización criminal, se estaba pensando en casos como Al Capone y la mafia, casos de gente que se dedica al tráfico de drogas internacional, trata de personas. Esas son normalmente las organizaciones criminales que se consideran en otros países. Pero nosotros tenemos una mala práctica, que es llamarle a toda organización criminal. ¿Y por qué? Porque, claro, cuando te investigan por organización criminal, los plazos de investigación prácticamente se multiplican. Entonces, claro, los fiscales dicen, uy, como tengo mucha carga, ¿cómo hago para asegurar tener un buen tiempo? Ya, voy a atribuir organización criminal. Entonces, automáticamente te duplican plazos de investigación, plazos de prisión preventiva. Pero yo creo que eso, por ejemplo, también es una mala aplicación de la norma, ¿no? Entonces, realmente la delincuencia común es la que azota día a día las calles, ¿no?
Algunos casos son organización criminal, pero lo fuerte es robo o hurto. Vayamos entonces al tema específico de la preventiva, ¿no? Que es lo que finalmente la gente reclama, ¿no? ¿Por qué el delincuente no termina en prisión? Uno es porque no se logra establecer la conexión directa con el delito, pero para que te den preventiva hay muchas otros requisitos que se necesitan cumplir, ¿verdad? Así es. Así es, ¿no? O sea, no solamente tienen que haber fundados elementos de que la persona ha cometido ese delito, ¿no? Graves elementos de convicción, así le llama nuestro código. Sino también tiene que haber un riesgo de que la persona se va a escapar. O sea, por ejemplo, si es una persona que trabaja en una empresa, tiene un domicilio conocido, tiene arraigo familiar, tiene hijos, tiene toda una vida estructurada, entonces, por más que existan fundados elementos de convicción, el juez no debería de disponer la prisión preventiva. Y eso es algo que las personas también tendrían que entender, porque reclamamos también que el delincuente se vaya preso sí o sí, y no necesariamente lo ve así un juez. Ahora, claro, y yo también creo que reclamamos eso porque a veces pensamos que la prisión preventiva ya es la cárcel. Exacto. Entonces decimos, ya, lo condenaron a 4 meses de prisión preventiva, lo condenaron a 9 meses de prisión preventiva. Eso no es una condena, eso es una medida, como podría ser un embargo, ¿cierto? Pero no es una condena. Entonces yo creo que deberíamos más bien solicitar no la prisión preventiva, sino la aplicación del proceso inmediato, porque eso sí te lleva a una condena inmediata sin necesidad de prisión preventiva. No, pero claro, eso demanda más trabajo para la Fiscalía y para el Poder Judicial. O sea, pero ya, más trabajo, pero sobre lo evidente, sobre lo flagrante, no debería ser rápido, ¿no? Estas terminaciones anticipadas. ¿Cuánto en la práctica es que tenemos de esto, que pueda estar dejando el panorama con menos carga procesal? Nada. Sí, hay algunos casos, pero claro, la terminación anticipada también mucho depende del inculpado. Claro. Y el inculpado también juega algo en nuestro país, ¿no? Que como hay tanta carga y se demoran tanto, la prescripción siempre es una posibilidad. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, no, ¿para qué me voy a coger a la terminación anticipada? Si de repente... Estrategia, resulta pues. que, claro, es un tema de estrategia, ¿no? Esto prescribe y listo, se acabó. Por supuesto, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas. Yo creo, la verdad, que la mejor forma de luchar contra la delincuencia y contra, en general, los delitos en nuestro país es que las universidades den una carrera de derecho buena, adecuada. En otros países, por ejemplo, hay un examen que toma el Estado a los abogados y que tú, para poder litigar o para poder ejercer como juez, como fiscal, debes de pasar ese examen. Y eso asegura que, sin importar la universidad en la que hayas estudiado, hay un mínimo nivel muy bueno de preparación para que justamente se pueda abastecer toda esa demanda social. Bueno, ahí estamos entrando en otro tema, Romy, porque ya hemos visto cómo la Junta Nacional de Justicia ha venido evaluando a nuestros jueces y fiscales, y de verdad que el insumo para nuestro sistema es pobrísimo, ¿ah? Es pobrísimo. Eso, ese es el problema. Yo he conocido a fiscales, jueces, que tienen la mejor buena voluntad, pero resulta que han estudiado Derecho solo de manera virtual en 4 años. Wow, digo yo, uy, doctor, yo me demoré 7 de manera presencial. Digo, sí, bueno, pero es que a mí felizmente se me daban esas oportunidades. Pero claro, uno se pregunta, ¿no? De manera virtual, en 4 años, ¿realmente puedes llegar a adquirir todos los conocimientos necesarios para poder ejercer con responsabilidad el derecho? Y yo creo que no. Y es que eso también tiene que entenderse. El derecho es una carrera social que está al servicio de la ciudadanía, pero para eso tienes que estar adecuadamente preparado, ¿no? Sí, la virtualidad tiene cosas positivas, pero como bien tú señalas, ¿no? Prepararse y conocer el derecho como tal, ¿no? Porque los casos se van conociendo, ¿no? Las instancias también, las diligencias virtualmente es casi imposible. ¿Qué podríamos hacer también creo que es uno de los pasivos en el sistema de justicia hace tiempo, que es la digitalización, ¿no? Yo he cosido expedientes con aguja de esas enormes que no te imaginas, y papeles importantes se perdían siempre. Entonces, ¿qué hacemos con ese pasivo que en algún momento pues suena como idea atractiva, pero habría que reordenar el sistema y nos tardaría años? Sí, y eso es por algo. O sea, se ha avanzado mucho, ojo, hay muchas cosas que ya están totalmente digitalizadas, ¿no? Con la pandemia nos dio el empujón que, bueno, sí o sí había que hacerlo. Pero el problema es que tenemos muchas zonas del Perú donde no hay internet. Esa es la realidad, ¿no? Entonces tú, claro, quieres hacer una audiencia virtual, pero no se puede porque no hay buena conexión, al juez se le va el internet. He visto jueces que utilizan su teléfono personal y tienen que salir del juzgado para continuar la audiencia.
Claro, entonces ya tú ves también este nivel de falta de recursos en nuestro país, ¿no? Este descuido por parte de algunas instancias del Poder Judicial alejadas de Lima, pero que claro, al final terminan también generando afectación a las personas, ¿no? Entonces eso también tiene que solucionarse, ¿no? Y yo sí creo que hay que seguir la línea de la transformación del papel a todo lo que es virtual, ¿no? Porque eso ayuda mucho. Y claro, también va de la mano con algunas medidas que tendría que cambiarse. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que siendo todo virtual, la Fiscalía de la Nación diera una disposición que indicaba que había que pagar tasas por las copias digitalizadas, porque no hay copias. Pero si te las dan en USB, te las pueden mandar por correo. Entonces, ¿cuál es el sentido de esa tasa, no? Entonces, eso también genera un sinsabor en las personas, ¿no? Porque muchos no tienen para pagar esas tasas. Claro, y de ahí el hecho de que las personas desistan también de continuar con procesos que podrían finalmente conducir a la desactivación de estas organizaciones, ¿no? Y hay al mismo tiempo que se desincentiva el interés también de quienes deseen ingresar, pues, al servicio público, ¿no? Porque si tú ves que tienen estas pésimas condiciones para trabajar, entonces ya ¿para qué me meto? Por supuesto. Y yo, por ejemplo, he encontrado muchos jueces, muchos fiscales que son muy buenos, llegan a su despacho, se amanecen una semana y dejan todo listo, saneado, ya al día, sin atraso. ¿Y cuál es la consecuencia? Que bueno, entonces dicen, ya no tiene carga, entonces pásale la carga de este otro juzgado que está atrasado. Entonces, pero si yo justo me amanecí toda una semana para poder tener al día mi despacho, pero resulta que ahora me están pasando 400 expedientes más, o sea, el castigo por haber hecho mi trabajo eficientemente es recibir más cosas. O más bien lo que se promueve es que haya corrupción también, ¿no? Para que las cosas vayan más rápido, entonces voy a recibir alguito de los encausados. Claro, por supuesto, ¿no? Lógico. O sea, la gente está desesperada porque quiere que su caso avance. Y eso también genera situaciones de corrupción. Y ojo, no tanto en los fiscales y en los jueces, que es lo que la mayoría de personas piensan. No, los que están más abajo. Los que están más abajo. Desde el vigilante de la puerta del despacho. Y también es un momento para aclarar que, por ejemplo, muchas personas dicen, no, el Poder Judicial es todo corrupto. Pero la verdad, hay que ser honestos y mirar que el problema de la corrupción no necesariamente es de jueces y fiscales. Yo la verdad tengo que reconocer que a lo largo de mi carrera han sido muy pocos los jueces y fiscales que han insinuado algún tipo de pago ilícito. Y bueno, ahí tienes el operativo con las entidades correspondientes, incluso algunos se van a la cárcel. Pero muchas veces los abogados defensores son los que le mienten al cliente y le dicen, el juez me está pidiendo tanto. Y eso genera una percepción en la ciudadanía de que son los jueces y fiscales corruptos, cuando en realidad también son los abogados defensores. Yo sí quisiera plantear también el avance en la rapidez, diligencia y además en las dotes que debería tener una persona al frente de una investigación, ¿no? Utilizando los mecanismos internos para hacerlo, ¿no? Si un juez no cumple con los requisitos o tiene algún interés de por medio, que también se avance rápidamente en eso, ¿no? Si no se inhibe, ¿por qué OCMA, por ejemplo, no tiene procesos mucho más rápidos para separar a jueces y fiscales que le abren esta brecha a la corrupción? ¿Cómo acelerar ese mecanismo? Bueno, eso también yo creo que es darle un poquito más de recursos a los organismos de control. Porque, a ver, esto es una cadena de cosas, ¿no? Sí. Cuando no hay una buena formación en el abogado termina no siendo abogado, sino tinterillo. Entonces, también los jueces y los fiscales están sujetos a una serie de denuncias que interponen constantemente los abogados defensores para ponerles presión, ¿no? Entonces, la clásica del mal abogado defensor es amenazar con te voy a denunciar, o plantear denuncias, plantear quejas. Entonces, claro, los jueces no solo tienen su carga laboral, sino todos sus procesos de quejas que tienen, las que tienen también que defenderse. Y los organismos de control están sobrepasados porque viene de todo, tonterías, cosas importantes, pero la mayoría son tonterías, ¿no? Y eso quita tiempo. Entonces es una cadena de cosas. Por eso es cuando yo hablo siempre me gusta decir que cuando hay que cambiar la justicia es cambiar a todos los operadores. O sea, tiene que haber una dinámica de reforma en todos los operadores, incluyendo los abogados defensores. ¿Y quién debería liderar esa reforma? A ver, yo creo que hay 4 personas claves, ¿no? El fiscal de la Nación, el ministro del Interior, el presidente del Poder Judicial, pero también el Ministerio de Justicia con todo lo que es la defensa gratuita que se da. Y la defensa gratuita, dicho sea de paso, también debe, yo creo, cambiarse, transformarse. Porque, por ejemplo, en nuestro país, nosotros partimos del supuesto de que toda persona tiene derecho a defenderse. Y eso es correcto, pero también todos los abogados tienen derecho a defender una causa justa. Entonces, si un defensor de oficio recibe el caso de un violador y el violador le dice, no, yo quiero que digas que soy inocente. Oye, pero hay un video donde tú sales violándola. Tú la has violado. Sí, pero yo quiero que digas que soy inocente.
el abogado defensor de oficio no tiene por qué salir a decir algo que es absurdo, ¿no? Que sí es inocente. En Estados Unidos eso no pasa. En Estados Unidos te dicen, tú quieres defensa gratuita, ok, pero el abogado va a plantear la estrategia, no el cliente va a elegir. Y si tú no quieres, busca a tu abogado privado. ¿No? Entonces, hay ciertas cosas que también tienen que cambiar. Y en el caso de la defensa gratuita, me parece, porque eso también lo hemos escuchado de algunos testimonios que hemos recibido, que los agraviados no tienen acceso a abogado del Estado. No, normalmente el que tiene acceso al abogado, a la defensa, el derecho a la defensa, es para el imputado, para el investigado. El agraviado no, porque en verdad el agraviado está representado por el fiscal. Y el fiscal busca que se le dé una sanción porque ha lesionado, porque ha vulnerado algo que importa a la sociedad. El agraviado tiene derecho al pago de una reparación. Y eso lo puede ejercer en el proceso penal, pero también puede plantear su demanda. Y si no tiene abogado, el fiscal igual lo va a pedir por él. Entonces se le da prioridad a la víctima, al investigado, no a los agraviados. ¿Y debería tener también defensa del Bueno, Estado? lo que ¿O no pasa es que necesariamente? yo creo que no necesariamente, porque lo cierto también es que somos un país, hay que reconocerlo, que no tiene muchos recursos, ¿no? Entonces, claro, si la víctima lo que tiene acceso a reclamar es dinero, bueno, entonces yo creo que tendría que buscar hacer un contrato o alguna alianza con algún abogado que luego pueda cobrar sus honorarios de ese monto de dinero que va a recibir. Claro, pero ya el Estado no debería ahí, yo creo, entrar, ¿no? Bueno, hay muchísimo por hacer, ¿no? Hay algunas conclusiones interesantes hoy que más que conclusiones deberían ser sugerencias para que los protagonistas de este cambio puedan implementar de inmediato, porque impacta en la vida de todos, ¿no? Esta frase tan cliché, justicia que tarda no es justicia, más que cliché es realidad. Y tenemos un sistema de justicia de verdad que deja mucho que desear. Gracias, Romy, por haber estado esta mañana con nosotros. Romy Chan, abogada penalista. Y a propósito...